Hola a todos, ¿cómo están? Aquí va Paz de Rancho Munay y tenemos el gusto de tener un gran invitado, un gran permacultor de la zona sur de Costa Rica, Hugo Soto, de Porvenir Design, con una larga trayectoria. Está una de mis grandes amigas, Keka, que junto con su proyecto en Chile, La Selvita, está aquí presente también para darnos toda su cosmovisión sobre la permacultura. Preguntarte, Hugo, ¿de alguna forma te asentaste en el sur? Ya dijiste, bueno, quiero poner las raíces aquí, quiero empezar un proyecto propio, así llevando lideración, ¿no es cierto? Siendo ahí el... No sé, me gustaría preguntarte a ti cómo ves como la evolución de la permacultura en la zona sur de Costa Rica. Bueno, sí, yo antes de venirme aquí al sur estuve en Nicoya, totalmente otro clima por 2 años, y todo el año pasado estuve viniendo a buscar tierra. Y bueno, aquí el Valle del General tiene unas condiciones muy especiales, ¿verdad? Es una cuenca hidrográfica súper rica, llena de microclimas, y por eso es que vemos de todo, desde café de altísima calidad en las partes altas a cacao ya en las partes donde va bajando los ríos, acercándose, ¿verdad?, hacia la costa del Pacífico. A mí en lo personal me encanta la zona como entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar, porque da así como una oportunidad de crecer muchísima variedad de frutas tropicales de todo el trópico, ¿verdad?, global. Qué interesante. Sí, y eso a uno le da espacio para creatividad. Entonces, básicamente fue explorar todo el valle. Tuve el gusto de venir el año pasado como 8 veces, quedarme donde diferentes amistades y ver un montón de tierras. Y la verdad es que es difícil elegir porque hay demasiados lugares bonitos, tanto del lado de la cordillera Talamanca como el lado del valle que va hacia el Pacífico, y cada uno tiene su particularidad y su dinámica de comunidades, de cómo funciona cada pueblo, y entonces ahí es donde uno tiene que tomarse el tiempo e ir conociendo para entender qué realmente está pasando ahí. Y en esta zona entonces has encontrado una comunidad comprometida con la tierra o comprometida con la ancestralidad de los manejos de los bosques, o ya sea de los productos que están cultivando, etcétera. Sí. ¿Hay una conexión más con la tierra en la zona sur de Costa Rica, o en realidad está todo...? Ok, buena pregunta. Yo diría que hay como unos contrastes bien fuertes, porque digamos desde el terreno que yo conseguí, cuando uno está ahí viendo hacia el valle, de un lado se puede ver los bosques de los parques nacionales, que son, ¿verdad?, todos los cerros. Del otro lado, pues la agricultura, café, sistemas agroforestales. Y a lo lejos también, ya acercándose a Buenos Aires, que ya es Punta Arenas, el comienzo de las piñeras, que es, verdad, el modelo de monocultivo muy triste, que casi que se podría decir que es minería, porque lo único que hace es extraer y destruir. Entonces sí hay un arraigo, además hay pueblos originarios, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, aquí viven las primeras naciones desde hace muchísimos siglos, Brunca, Terraba, los Broran. Entonces ahí hay una fuente de inspiración, y si uno tiene la curiosidad de ir y conocer, ver sus fiestas, pues puede aprender muchísimo, ¿verdad? Porque hay ¿verdad?, muchísimo que... Y son pueblos abiertos que tienen fiestas muy bonitas, que tienen celebraciones, y ahí uno se puede acercar. También me gustaría hablar, ya que estamos en la permacultura, también hablar de una rama súper importante que también es como una de las bases de Munay, que es la sintropía. Entonces me gustaría saber como qué opinas tú de los sistemas agroforestales en los diseños de permacultura. En Costa Rica, ¿verdad?, el ecosistema es el bosque. Eso es como lo que quiere ser la mayoría de Costa Rica. En otros lugares, ¿verdad?, más templados, hay praderas, hay otros tipos, pero aquí todo es bosque. Entonces los sistemas agroforestales es un bosque que produce, ¿verdad? Y la mayoría de gente tiene acceso a estos cultivos: café, cacao, algunas plantaciones de té. Entonces es como un cultivo que es muy presente, pero quizás no es tan claro que toda la gente todos los días consume algo de sistemas agroforestales. Pero hay sistemas agroforestales que ya se parecen más a un modelo de monocultivo, que solo tienen uno o dos, ¿verdad?, cultivos, y los sistemas sintrópicos, que más bien son sistemas súper diversos que se ajustan a cada contexto. Entonces, bueno, pues, ¿verdad?, la agroforestería para mí en Costa Rica suele ser una respuesta apropiada a la mayoría de proyectos. Como ¿qué se puede hacer aquí? Sí, hacer un sistema agroforestal casi siempre tiene sentido, ¿verdad? Hay que analizar las metas de cada proyecto, porque
no es como que uno puede crear un modelo y decir, sí, todo el mundo tiene que hacer sistemas agroforestales. Depende de los resultados, del estilo de vida que cada quien quiera. Aquí en UNAI, que tienen ya los sistemas sintrópicos, seguramente han visto que es un montón de trabajo, ¿verdad? Total. Entonces, ahí de repente uno hace un montón y después es, uy, ahora sí, tengo que dar mantenimiento. Y esa es la magia de los sistemas sintrópicos. Dicen que es como un 10, 20% el momento en que se siembra y 80% el momento en que se maneja, y eso es lo que uno lleva al éxito, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica nosotros siempre tratamos de involucrar lo que es sistemas agroforestales dentro de los diseños de la permacultura, que la permacultura lo vemos como una filosofía de diseño, ¿verdad? Hay diferentes lugares donde de repente la permacultura es un lugar específico donde se siembra, no, ¿verdad? Es toda una sombrilla que aquí se ven muchísimas de las tecnologías y de las formas de pensar y de actuar cuando uno usa el diseño de permacultura. Ajá. Y los sistemas agroforestales, pues, son buenísimos en este contexto y cada diseño es único, ¿verdad? Hay que hacerlo estudiando el lugar, topografía, agua, suelo y demás que ya aquí se ha ido experimentando. Entonces, ¿recomendarías, digamos, en estas áreas de la zona sur como los sistemas agroforestales sintrópicos totalmente? Si alguien quiere iniciar una finca. Sí, y además, ¿verdad? Un sistema agroforestal sintrópico puede ser 10 metros cuadrados, puede ser 100 metros cuadrados, puede ser 1000 metros, puede ser 1 hectárea. Uh-huh. Ahí la escala cada quien la define. Claro. Digamos que algo que hablamos en una huerta, ¿no? Ajá, en permacultura lo que hablamos es mejor experimentar con algo pequeño, ir aprendiendo y poco a poco ir desarrollando y creciendo. Entonces eso puede ser una buena forma de iniciar, ¿verdad? Para alguien que está ahí escuchando todas estas palabras, agroforestería, sintropía, agricultura, no sé qué, ¿verdad? Hay un montón de palabras y puede generar confusión. Claro. Entonces, ir de poquitos. Hay dos partes casi de la permacultura, la práctica y la filosófica. Entonces, creo que para lo que he descubierto gracias a la permacultura es la capacidad de contemplación, estar un año, las 4 estaciones, observando el territorio para saber recién quizás algo. Sí, resueno con lo que compartiste del colectivo desde el punto de vista como siempre ver qué hay en ese territorio desde antes, ¿verdad? Uh-huh. Es como aprovechar todo ese conocimiento que a veces lo tiene una abuela, un señor, un profesor, alguien en la escuela, y entonces ver qué está pasando ya ahí y cuál puede ser mi rol en ese contexto. Uh-huh. Entonces hay veces que ya el sistema, sea un barrio, sea una comunidad, universidad, trabajo, está ahí caminando y hay un rol que falta. Entonces encontrar ese rol muchas veces puede ayudar a que un proceso regenerativo tome fuerza, ¿verdad? Ya sea como comunicar, ya sea trabajar, sembrar árboles o hacer enlaces. De repente a veces mucho pasa que hay un montón de gente trabajando pero desarticulada, entonces se articula y eso es la regeneración también, porque está la parte ecológica y ambiental que es súper urgente, pero ¿verdad? Para mí el mensaje que compartimos mucho en los cursos de permacultura y demás es que todo comienza adentro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces esa regeneración interna de ver hacia adentro y decir, ok, esta necesidad que yo veo de, el planeta está en problemas, primero hay que cambiar esto y de ahí se expande esa posibilidad. Ajá, ajá. ¿Y qué piensas? O sea, por ejemplo, si yo quisiera empezar un proyecto, comprarme una finca, significa que además de ver, ¿no es cierto?, todo esto como estructuras que están presentes en un terreno, que de inmediatamente como conectar ojalá con la comunidad y ver qué está sucediendo, y obviamente tener esa observación de cómo conectar con la gente, conectar con las estructuras invisibles, que yo recuerdo mucho de la permacultura, las estructuras invisibles, que para mí fue como realmente lo que me blow my mind, porque realmente uno recién está viviendo de las estructuras invisibles. Al momento de decidir comprar una finca, comprar un terreno y empezar un proyecto de permacultura, es súper difícil verlo. Entonces, esto como de lo involucrarse y articularse socialmente, ¿tú lo recomiendas como antes de ponernos y decidirnos por un lugar? ¿O sí, claro. Sí, es lo ideal, ¿no? ¿Verdad? Algo que decimos en el curso de permacultura es que el curso permacultura no existe sola, sino que existe con la palabra diseño de permacultura. Uh-huh. Y cuando vos no estás diseñando tu vida, alguien más la está diseñando, aunque no sea visible. Por eso hablamos de las estructuras invisibles, ¿verdad? Uh-huh. Como toda la construcción social es un diseño de alguien más. Uh-huh. Y en el momento en que comenzás a hacer un proyecto regenerativo o desarrollar una finca,
como que ese poder, esa fuerza de voluntad personal crece y se entiende como que en realidad podemos diseñar un mundo diferente, podemos crear una forma diferente de educar, de relacionarnos, de comunicarnos y así de plantar la tierra, ¿verdad? Y todas las relaciones en general vienen desde ahí. Entonces sí, a la hora de comenzar un proyecto es básico para mí estudiar el contexto y ver qué está pasando. Entonces, bueno, Hugo, tú nos visitaste, yo creo que hace como unos 2 años atrás, y la verdad es que has estado presente en todo como el evolucionar de este proyecto. Me gustaría saber tus percepciones, cómo has visto tú los cambios que hemos hecho aquí en Munay. Sí, wow, 2 años, increíble. Para mí Rancho Munay es un proyecto que está súper vivo, ¿verdad? Uno a veces va a proyectos y se siente como que les falta esa semilla, esa esencia, esa vida, y entonces eso para mí se debe porque las 2 personas que lo sostienen están muy presentes y eso es algo clave, porque pasa en mucho en permacultura que se quiere mantener un proyecto a punta de solo capital, inversión, pero no, ahí se necesitan los proyectos un corazón, algo que haga que palpite, que se sienta vivo, que tenga una esencia. Yo sé que cuando vengo a Rancho Munay vengo a visitar a Pancho y a Paz y eso es parte de, eso es lo más lindo, y también el paisaje. Entonces la evolución del paisaje sí diría que bueno, se ha expandido Rancho Munay, ¿verdad? Los sistemas agroforestales, justamente ahora conversando un poco nada más puedo ver así todas las observaciones y los aprendizajes que han tenido. Me parece súper lindo eso de, ¿verdad? Se crea un sistema agroforestal sintrópico y se traen ciertas plantas que se sabe que funcionan, pero de repente ya habían ciertas plantas aquí y ustedes de solo observar han ido viendo que las que ya estaban aquí pueden ir cumpliendo funciones de otras que funcionan bien en otros lugares. Entonces ustedes ya tienen ese conocimiento local que es de observar el ecosistema, observar las plantas y decir, no, mira, yo creo que eso es lo que funciona aquí. El poro, el espabel, ¿verdad? Estábamos hablando, mucha gente conoce el espabel como este árbol que crece a la par de los ríos gigante y quizás no mucha gente sabe que se puede podar y produce biomasa que se puede agregar al suelo y igual se mantiene de buen tamaño. Entonces también ya se comienza a convertir como en un lugar que es un experimento vivo, que comienza a generar saberes y haceres que están vivos y que ya puede empezar a compartir con otras personas y otros proyectos de la región. Pues por eso yo hablaba ahora, uy, qué lindo Munay, ya ahora sí, ¿verdad? Va tomando forma, como que nos encontremos aquí, la gente que está haciendo permacultura, que hablemos, que veamos cuáles son nuestras visiones. Aquí en general en Costa Rica el movimiento de agricultura orgánica, agroecología está muy fuerte porque está en las universidades, está en el Instituto Nacional de Aprendizaje que da esta educación técnica, y la permacultura sigue siendo así como este movimiento que va ahí a los bordes, como hablamos en la permacultura, y va permeando un poco, pero nunca como en las cosas muy oficiales. Entonces es bonito ver cómo la gente de estos movimientos ya se va acercando. Al principio había mucho rechazo y se entiende, ¿verdad? Porque es algo que viene desde otras latitudes, pero cuando se van viendo los resultados, cómo la gente trabaja, cómo se va, ¿verdad? Todo se ve diferente. La gente que trabaja en los proyectos usualmente está más cómoda, los proyectos duran muchos más años. ¿Por qué? Porque tiene esta fuerza, este diseño no solo del paisaje externo, sino del paisaje interno, ¿verdad? Nuevamente, eso es demasiado importante. Entonces yo me siento muy feliz de ver que Munay se sigue desarrollando, de ver que siguen experimentando, ¿verdad? Porque tener una finca no es solo aciertos, es todos los aprendizajes que lo llevan a uno a tener más aciertos después, pero es una curva de aprendizaje muy grande, y yo sé que ya yo al empezar mi finca aquí en el sur, ya voy a aprender un montón también de ustedes, estoy aprendiendo. Entonces, no, es súper bonito venir aquí y ver que además están pasando un montón de cosas nuevas, ¿verdad? Como que no es como que ya nos quedamos ahí, sino que el terreno lo van conociendo, van viendo qué se puede hacer en esta ladera, esta otra mejor no tocarla mucho, aquí sí vamos a hacer más, y digamos, muy inspirador, ¿sí? Bueno, dar las gracias sobre todo por tu presencia y tus ganas de compartir. Pasita, gracias por invitarme también a esta entrevista. Es un gusto para mí estar acá. Doy las gracias a cada uno de ustedes.